Hace 5 años, mi hijo me echó de la casa por $50. Ahora quiere recomponer la relación después de enterarse de mi situación actual. Acababa de regresar del cementerio. En mis brazos aún llevaba un ramo deslucido de flores de plástico comprado en oferta, y el leve aroma de lavanda de la vela se aferraba obstinadamente a mi bufanda. Avancé con pasos pequeños y prudentes hacia la puerta que una vez llamé mía, aunque en verdad debía decir nuestra, pero fue mi hijo Jacob quien la abrió, o más bien quien se plantó delante de ella, cerrándome el paso. En su mano apretaba un puñado arrugado de billetes y monedas, exactamente $50 en billetes de $1.25. Me arrojó las monedas al rostro y escupió: aquí tienes, vete a vivir bajo un puente, cómprate una hamburguesa, desaparece de mi vista, bruja vieja. El viento arrancó la bufanda de mi cuello, esparciendo el perfume de lavanda en el aire. Sus palabras dolieron más que las ráfagas heladas, y sentí de golpe el peso de cada año transcurrido desde la muerte de mi esposo. La voz de Lindsay retumbó desde la cocina, aguda e implacable: te lo he repetido una y otra vez, no enciendas esas velas con olor a funeral, llenas la casa de peste a tumba. Mi respiración se detuvo al escuchar aquello. Yo todavía enciendo una vela de lavanda cada noche por él, mi querido y dulce Harold, que ya no estaba para importarle si lo hacía o no. Detrás de Jacob, mi pequeño nieto se asomó con los ojos muy abiertos. Susurró algo tan bajo que apenas pude distinguirlo: la abuela es rara, como un fantasma en una película de terror. Sentí un nuevo desgarrón en el corazón, tragué con dificultad y apreté con más fuerza las flores de plástico entre mis manos. Aturdida, sin apenas reaccionar, contemplé la fachada de lo que había sido mi propio hogar, convertido en escenario de humillación. La puerta se cerró con un chasquido helado, absoluto, de esos que clausuran de golpe toda calidez y buena voluntad. Me quedé allí, en la nieve, $50 más pobre y 100 veces más rota. Quise llorar, pero me contuve, porque no se trataba únicamente de haber sido expulsada, sino de que mi propia sangre, mi hijo Jacob, el bebé que una vez sostuve en una noche de tormenta, cuando no teníamos más que agua y gachas para cenar, ahora me escupía como si fuera basura. Eso dolía más que cualquier golpe. Mis dedos se aferraron con fuerza a los pétalos rígidos de plástico, y di mi primer paso para alejarme. No miré atrás, pero la imagen de la casa se grabó como fuego en mi memoria: el marco blanco por el que firmé como aval, las paredes que limpié, los platos que lavé como quien enjuaga ropa en un río helado. Yo regalé esa casa para que ellos tuvieran un nuevo comienzo. Creí que la casa de mi hijo algún día también sería la mía, aunque jamás de esta manera. Observé los $50, medio ocultos entre las monedas que tintineaban a mi alrededor, ásperas como la risa que me acompañó al salir por la puerta. Ese dinero no era un simple pago, era desprecio, era la sentencia de que ya no valía nada y que allí había terminado mi lugar. La nieve comenzó a caer suavemente al principio, luego con más ímpetu, como si la naturaleza misma no soportara el frío que se había instalado en mí. Cubrió los billetes y las monedas, y pronto desdibujó las marcas en mis mejillas provocadas por aquel lanzamiento cruel. El ramo se marchitó en mis manos, el plástico quebradizo se tensaba frágil, símbolo de mi amor y de mi duelo, y del precio que había pagado por ambos. Seguí por el sendero que me alejaba de aquella puerta, lejos de ese horror que alguna vez llamé hogar, hacia un mundo inhóspito y frío, pero al menos mío para deambular. No sabía a dónde iría, pero tenía claro que ya no me quedaba un lugar más bajo al que caer. Sí, había perdido un hogar, pero era más que eso, había perdido al hijo que creí que sería. Durante tantos años lo alimenté con gachas y arrullos, jamás imaginé que él pudiera perderme a mí de una manera tan completa. Caminé hacia la noche, envuelta en el silencio de la nieve, insegura y sin recursos, pero llevaba aquellos billetes y monedas en el bolsillo como amargos lastres del destino. Y también cargaba dentro de mí una chispa obstinada que, quizá, no quería extinguirse. Es extraño cómo el odio puede enraizarse en una casa que alguna vez se levantó sobre el amor. No irrumpe de golpe como una inundación, se filtra poco a poco, gota tras gota, como una fuga silenciosa, hasta que un día descubres que el techo se derrumba. Así me sucedió a mí. En el transcurso de 3 años bajo el mismo techo, pasé de ser parte de la familia a convertirme en un fantasma. Tras la muerte de Harold, vendí la pequeña casa donde habíamos vivido más de 30 años. El dinero no era mucho, nuestra vivienda era antigua y el barrio había decaído, pero bastó para ayudar a Jacob y a Lindsay a comprar una casa más grande en los suburbios. Me mudé con ellos porque, con toda sinceridad, creí que eso era lo que hacía la familia. Pensé que podría ayudar, ser útil, pensé que me querían allí. Al principio lo fingieron, o tal vez hasta llegaron a creerlo ellos mismos, que yo formaba parte de su hogar. Yo ofrecía cocinar la cena la mayoría de las noches,
Siempre me había apasionado cocinar, aunque en aquellos días prefería preparar comidas sencillas, platos saludables, verduras frescas, carnes al horno, hierbas en lugar de sal. Nada lujoso, solo comida limpia que no dañara las articulaciones ni alterara el azúcar en sangre. Pero después de unas semanas, Lindsay empezó a apartar los platos con desdén. ¿Otra vez quinoa? Jacob, tu madre cocina como en una cafetería de hospital, extraño la comida de verdad. Y supongo que comida de verdad significaba productos de caja o comidas que dejaban una mancha de grasa en el plato. Jacob solía reírse, y a veces murmuraba por lo bajo, sí, mamá, relájate, esto no es un centro de rehabilitación. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios sobre mis rituales. Yo seguía encendiendo una vela de lavanda cada noche. Ese aroma me recordaba a Harold y a la vida que compartimos antes de que todo se complicara. Nunca hice un escándalo por ello, solo una pequeña llama en mi habitación, un instante de silencio, un minuto de recuerdo. Pero incluso eso se convirtió en motivo de reproche. Una noche, mientras pasaba frente a mi cómoda y veía el resplandor de la vela, Lindsay murmuró, «¡Qué cosa tan siniestra!». No me extraña que el niño tenga pesadillas. A la mañana siguiente, Jacob entró en la cocina y me dijo, «Tienes que dejar esas velas de muerte, mamá. Es raro, traes mala energía a esta casa». Sonreí y asentí, pero algo se apretó en mi pecho. ¿Era demasiado pedir un minuto de memoria? Traté de hacerme útil de otras formas. Lavaba la ropa, pasaba la aspiradora, limpiaba los baños cuando no estaban, cuidaba de mi nieto cuando necesitaban una noche a solas. Doblé toallas con esmero, planché las camisas de Jacob tal como le gustaba en la secundaria. Pero el día que, por accidente, rompí una de las copas finas de vino de Lindsay, tan delgada como una telaraña, algo cambió en Jacob. «Jesús, mamá», gritó, «¿puedes pasar una semana sin romper nada? Eres peor que un niño pequeño». Me disculpé, le ofrecí reemplazarla, pero él hizo un gesto brusco con la mano y subió enfurecido. Esa fue la primera noche en que nadie me dijo buenas noches. Después llegaron los papeles de la casa. Jacob dijo que tenía una oportunidad de negocio, un amigo en construcción, un trato seguro de compraventa. Necesitaba pedir una segunda hipoteca sobre la casa, pero el banco exigía pruebas de propiedad total. Me pidió que firmara mi parte, la que yo había aportado cuando compramos la casa juntos. Solo temporal, dijo, en el papel nada más, nada va a cambiar. Y le creí, porque era mi hijo. Me senté en la mesa de la cocina y firmé donde me indicó. Ni siquiera me permitió leer todo, solo sonrió y dijo, «Es pura letra pequeña, mamá, confías en mí, ¿verdad?». Y confié. Poco a poco, las cosas sí cambiaron. Dejaron de contarme los planes familiares. Mi nieto dejó de llamarme abuela y empezó a referirse a mí como ella. Una vez le pregunté si quería hornear galletas conmigo, y me respondió, «Mi mamá dice que tu comida sabe a cosas de viejos». Una tarde regresé del supermercado y encontré mis cajas, mi costurero, la foto enmarcada de Harold y mis abrigos de invierno amontonados junto a la puerta del sótano. Jacob estaba sentado en la isla de la cocina, bebiendo una cerveza. «Tenemos que hablar», dijo. Me senté. «Esto ya no funciona, que estés aquí». Abrí la boca, pero levantó la mano. «Mira, no tienes ningún derecho legal sobre este lugar, firmaste tu parte, ¿recuerdas?». Lo miré, al niño que una vez arrullé durante sus fiebres, al hombre que lloró en mi hombro cuando lo dejó su primera novia. «No quiero pelear», continuó, «te hemos mantenido durante 3 años, mamá, eso es mucho tiempo. Tienes que resolver qué harás ahora». Asentí lentamente. Lindsay bajó las escaleras con los brazos cruzados. «Ella no lo va a entender, Jacob, díselo ya». Jacob respiró hondo, «Ya no eres bienvenida aquí. Tienes que irte hoy». Me dieron hasta el anochecer. No hubo oferta de ayuda, ni una pizca de calidez, solo una decisión fría, tomada mucho antes de que yo regresara ese día. Pasé la siguiente hora empacando únicamente lo que podía cargar. No me dirigieron la palabra. Encontré $50 en el bolsillo de mi abrigo, mi pequeño fondo de emergencia, y los apreté en el puño como si fueran un salvavidas. Todo lo que había hecho, cada pañal cambiado, cada hora de cuidado, cada cucharada de sopa, cada oración suave sobre una fotografía desvaída, ya no importaba. Mi presencia se había vuelto incómoda, embarazosa, molesta. Todos esos años creí ser parte de su historia, pero resultó que yo era solo un capítulo que deseaban cerrar cuanto antes. La noche anterior al 5º cumpleaños de mi nieto me quedé despierta hasta tarde preparando su pastel favorito de miel y especias de manzana. Era la misma receta que a Harold le encantaba.
Horneé 2, por si uno no salía bien. Mis manos temblaban por el frío, y la artritis hacía lenta la tarea de cubrirlo con glaseado, pero cada remolino lo hice con dedicación. A la mañana siguiente até el pastel en una bolsa de tela con una bolsa de hielo y deslicé una vela de lavanda en mi bolsillo. No era para el pastel, ni para llamar la atención, solo un pequeño gesto para encender en un rincón, lejos del bullicio, un modo silencioso de recordar que Harold nunca faltó a ninguno de los cumpleaños de Jacob. Lo encendía cada año, y jamás nadie lo había notado ni reprochado. La fiesta era bulliciosa, globos, vasos de plástico, música infantil, gritos de niños. Crucé la puerta de la casa en la que ya no vivía, con los brazos cargados, el aroma a pastel fresco siguiéndome como una oración. Lindsay me vio primero, no dijo nada, solo alzó una ceja hacia la bolsa que llevaba. Coloqué con cuidado el pastel en la mesa de postres, donde ya había pastelitos de supermercado y una tarta genérica que decía Feliz cumpleaños Grayson en glaseado azul. Sabía bien que no debía competir, solo quería que él tuviera un trozo de algo real, hecho por manos que recordaban sus primeros pasos. En la esquina del salón, junto a la chimenea, encendí la vela. El aroma de lavanda apenas se elevaba sobre el olor a pollo frito y ketchup. Me senté en el brazo de una silla, observando el caos, sonriendo cuando Grayson corría con su capa de superhéroe. Entonces Lindsay lo notó. Se acercó con las aletas de la nariz ensanchadas y la voz cortante. ¿Qué demonios es ese olor? Me giré, sorprendida, solo es una pequeña vela para Harold, siempre. Pero me interrumpió, pasó de largo, la arrebató y la apagó con un soplido teatral. Te dije que no trajeras esa peste de cementerio a mi casa. Esto es una fiesta de cumpleaños, no una maldita sesión espiritista. La gente se volvió, algunos rieron nerviosos. Me quedé de pie sin saber qué decir. No lo había querido, pero Jacob apareció detrás de mí con la mirada tan fría que me atravesó. Mamá, dijo, y me agarró del brazo, no con brusquedad, pero sí con la firmeza suficiente para moverme, y empezó a conducirme hacia la puerta. Jacob, susurré, humillada, ahora no, por favor, no aquí. Él siguió caminando. Hoy se trata de Grayson, y lo has convertido otra vez en algo sobre ti. Ya hemos tenido suficiente. La puerta principal se abrió y el aire helado me golpeó el rostro como una bofetada. Desde dentro brotaron carcajadas, un teléfono se alzó, vi un destello. La voz de Jacob me alcanzó, lo bastante alta para que todos los invitados escucharan. Hoy liberamos la casa. No más culpas, no más dramas. Adiós, madre. La puerta se cerró detrás de mí. Afuera, con un abrigo demasiado delgado para la estación, me quedé sola. El pastel seguía adentro, mi nieto seguía adentro, y la vela de lavanda, apagada, había quedado sobre la repisa como una reliquia descartada. Podía oír la fiesta continuar sin mí, música, risas, el papel de regalo desgarrándose. Una mujer soltó una risita incómoda, vaya, eso fue raro. Y otra voz respondió, siempre ha sido un poco rara. Bajé los escalones helados sujetando la bolsa de tela que ahora se sentía vacía. La nieve empezaba a caer, copos delicados que se posaban sobre mis canas. No lloré, no porque no quisiera, sino porque sentía que incluso mis lágrimas me habían sido arrebatadas. Ya no me quedaba nada por derramar. Me habían borrado, no solo de su casa, sino de sus vidas, de sus recuerdos, del retrato familiar que un día ayudé a pintar, trazo a trazo, con manos calladas y amor humilde. Esa noche me senté en un rincón de la estación de autobuses, el único lugar cálido que pude encontrar. La vela seguía en mi bolsillo, la mecha levemente doblada. La giraba entre mis dedos, sintiendo la cera fría y lisa. Sobre mi regazo descansaba el pastel que había logrado llevar conmigo. Probé un bocado, dulce, suave, con un dejo de canela y de tristeza. Tenía sabor a duelo, pero me lo comí igual, porque lo había hecho yo, porque me pertenecía, y porque, de algún modo, sabía que aquella no sería la última vela de cumpleaños que encendería. La estación cerraba a medianoche. No tenía a dónde ir después. Salí a caminar. El viento se había vuelto cortante como vidrio contra mis mejillas. La nieve caía en cortinas heladas, pintando las aceras de blanco hueso. Ajusté mi abrigo roto, la cremallera dañada, y bajé la vista. Estaba demasiado helada para pensar, demasiado humillada para llorar, demasiado cansada para esperar. Llevaba las manos hundidas en el forro del abrigo, aferrada a lo único que no había perdido, la vela, mi última vela de lavanda, la que encendía cada año por Harold, la que Lindsay había apagado y arrojado a un lado como si no significara nada. Ya no tenía casa ni familia, pero tenía esa vela.
La sujetaba como una brújula. Olía a amor, al hogar antiguo antes de llenarse de juicios, a las noches en que Harold leía en voz alta y Jacob se dormía en sus brazos. Yo intentaba sostener una vida que ya no existía. Debía de ser alrededor de la 1 de la madrugada cuando pasé frente a la vieja terminal de carga en la tercera calle, un lugar olvidado, con ventanas rotas y grafitis en los muros. Parecía abandonado, pero bloqueaba el viento, así que me refugié un instante tras él. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era un gato, un sonido agudo, tembloroso. Pero volvió a repetirse, un llanto, áspero y doliente, nada felino. Me quedé inmóvil. El sonido venía de los contenedores de basura. Dudé, miré alrededor, nadie, solo la nieve girando y la sirena lejana de algún patrullero en el centro. El llanto sonó otra vez. Avancé despacio, los dedos entumecidos temblando, levanté la tapa rota del primer contenedor, nada. El segundo, tampoco. Pero en el tercero, el corazón se me detuvo. Encima de una bolsa plástica, medio cubierta de escarcha, yacía una recién nacida, de apenas unas horas de vida. Su piel se tornaba azul en los bordes, sus diminutos puños cerrados, su boca apenas fuerte para llorar. Estaba desnuda, envuelta apenas en una manta húmeda de hospital. La habían dejado allí para morir. Un grito me escapó, no por el frío, sino por el horror. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente alcanzara a comprender. Me quité la bufanda, la envolví en ella, la estreché contra mi pecho. Su piel era hielo sobre la mía. Le susurré, está bien, pequeña, está bien, la abuela te tiene. No abrió los ojos. Necesitaba calor. No tenía teléfono, ni coche, ni fuente de calor. Solo la vela. Siempre llevaba fósforos en un pequeño bolsillo dentro de mi guante izquierdo, una vieja costumbre de mis días de campamento con Harold. Él solía decir, nunca confíes en que el fuego aparezca si no lo traes contigo. Con torpeza lo saqué, protegí la llama con mis manos y encendí la vela. La pequeña llama titubeó, chisporroteó en el viento y luego se sostuvo. Me acurruqué sobre su diminuto cuerpo, juntando sus manitas con las mías alrededor de la llama. No era mucho, pero era suficiente. El aroma de lavanda se elevó a nuestro alrededor, suave y surreal, como un salvavidas. Empecé a cantarle una nana, la misma que tarareaba a Jacob cuando era un bebé, duerme, mi niño, y la paz te acompañe. Ella se movió apenas, sus dedos se agitaron, sus labios se estremecieron. Grité pidiendo ayuda, fuerte, desesperada, mi voz rasgando la quietud de la noche. Y entonces, gracias a Dios, un trabajador de saneamiento que pasaba me oyó. Llamó al 911. La ambulancia llegó 6 minutos después, aunque me parecieron 60. La tomaron de mis brazos y la colocaron en una incubadora caliente. Apenas podía respirar. Sigue viva, dijo uno de los paramédicos, asombrado. Es un milagro. Habría muerto congelada en 20 minutos más, añadió otro. ¿Cómo la encontró? No respondí. Solo mostré la vela. En el hospital confirmaron que estaba apenas con hipotermia, pero estable. Nadie sabía quiénes eran sus padres. Habían cortado las etiquetas de la manta. Las enfermeras la llamaron Baby Angel. Pero supe su nombre en el mismo instante en que la vi abrir los ojos en la UCI neonatal, vidriosos y parpadeantes, como buscando algo que aún no había encontrado. La llamé Esperanza. Esa mañana la historia explotó. Un conserje había tomado una fotografía de mí, acurrucada en la nieve, con la vela brillando junto a un pequeño bulto envuelto en bufandas. La imagen se hizo viral. Abuela Ángel Guardián salva a una bebé abandonada con una vela en plena ventisca. Aparecí en las noticias, en los periódicos locales, en la radio e incluso en un segmento de los programas nacionales de la mañana. La gente lloraba, donaba, escribía cartas. Me preguntaban qué me hizo detenerme aquella noche. Yo respondí, porque sé lo que se siente ser desechado, y nadie merece eso. Por primera vez, el silencio en el que había vivido se rompió. El mundo por fin me veía, no como una carga, no como un fantasma, sino como alguien digno de ser recordado. Y Esperanza se aferraba a la vida como una luchadora, y pronto se convertiría en mía. 2 días después de que la noticia saliera al aire, un hombre apareció en el hospital con un ramo de tulipanes amarillos y en la mirada el gesto de quien lleva mucho tiempo buscando algo. Era alto, la espalda levemente encorvada por la edad, pero su presencia llenaba la pequeña sala de espera como la luz del sol filtrándose por un vidrio escarchado. Llevaba un abrigo de tweed con botones de cuero y en una mano traía un periódico doblado, el artículo sobre mí y la bebé,
con mi nombre impreso justo debajo del titular. Disculpe, dijo a la enfermera, sigue aquí Edel Hartman. Yo estaba en un rincón, tejiendo un pequeño par de calcetines para Esperanza, que aún estaba bajo cuidado pero progresaba maravillosamente. La enfermera señaló en mi dirección. El hombre se volvió hacia mí y por un momento no dijo nada. Después sonrió, y yo recordé esos ojos, más jóvenes entonces, llenos de fiebre y dolor, en un hospital de campaña en Da Nang, 1972. Walter, susurré. Él asintió, con la voz cargada de emoción, ¿me recuerdas? Dejé la lana a un lado, las manos temblándome. Me dijeron que habías muerto. Casi lo hice, contestó, sentándose a mi lado, pero no me dejaste. Me cosiste cuando estaba más muerto que vivo. Cantaste Amazing Grace mientras iba y venía, y cuando desperté aún sostenías mi mano. Yo hice eso, murmuré con los ojos llenos de lágrimas. Me salvaste, dijo él, y nunca pude agradecértelo. Sacó del bolsillo de su abrigo una fotografía, una toma en blanco y negro, desvaída, de nosotros. Yo, joven, en uniforme, con la mano apoyada en el hombro de un hombre vendado y apenas consciente. He llevado esto más de 50 años, dijo, y ahora vuelvo a ver tu rostro, esta vez salvando otra vida. Es como una señal. Conversamos durante horas. Walter había hecho fortuna en la madera y los bienes raíces, pero nunca volvió a casarse tras perder a su esposa hacía 10 años. Nadie estuvo a su altura, me confesó. Ella, como tú, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todo el mundo escuchaba. Pidió conocer a Esperanza al día siguiente. Ella estaba en la nursery, pequeña, adormilada, mirando las luces del techo con la misma determinación feroz que yo había visto en la nieve. Walter se paró junto al cristal y dijo en voz baja, esa niña sobrevivió porque alguien se negó a apartar la mirada. Esa es una fuerza rara. Aquella tarde me condujo a un claro más allá de los bosques del norte, en las afueras de Anchorage. Una extensión de tierra bordeada de pinos, con una vista de las montañas que se sentía como respirar paz. Detuvo el coche, bajó y me entregó una llave de bronce. Construí este lugar hace años para mi retiro, explicó, pero después de que mi esposa falleciera no tuve fuerzas para vivir aquí solo. Ahora entiendo por qué, no era para mí, era para ti. Lo miré boquiabierta. No puedo aceptar esto. Si puedes, respondió con suavidad, y deberías. Tú me devolviste la vida una vez. Déjame devolverte algo, a ti y Esperanza. La cabaña era una obra maestra, arcos tallados en madera, una chimenea de piedra, sillones de cuero blando y un porche que se abría sobre kilómetros de bosque y cielo. Olía a cedro y a promesa. Me mudé la semana siguiente, después de que el tribunal finalizara la tutela. Esperanza era mía, legal, oficial, plenamente. La trabajadora social dijo que nunca había habido un caso igual, un niño salvado por una desconocida, unidos no por sangre sino por calor. El juez me miró, luego a ella, y pronunció, a veces la ley solo alcanza lo que el amor ya sabe. No tenía certificado de nacimiento ni nombre, así que le di uno, Esperanza Lavanda Hartman. Esperanza, por la vida que iba a tener. Lavanda, por la vela que la salvó. Hartman, porque nunca más estaría sin familia. Por las noches encendíamos velas juntas, no solo de lavanda, también de eucalipto, de vainilla e incluso de canela en Navidad. Pero siempre una de lavanda, siempre la primera. Encendía la cerilla y Esperanza lo hacía por el abuelo Harold, y luego rezábamos. No pedíamos milagros, solo tiempo, gracia y calor. Ella creció rápido, más fuerte de lo que nadie esperaba. A los 5 años tenía una melena indómita de rizos y una manera de inclinar la cabeza que me recordaba a mí misma a esa edad, terca, curiosa, callada hasta que había algo que valía la pena decir. Walter se convirtió en parte de nuestras vidas, visitándonos cada domingo con víveres que insistía en comprar y relatos de los viejos tiempos. Él y yo nos sentábamos en el porche mientras Esperanza jugaba con sus muñecas cerca. Nunca volvió a casarse y yo tampoco, pero nos convertimos en algo más que compañeros. Éramos 2 vidas antes rotas y ahora remendadas por la bondad, la suya, la mía y la de una niña que nunca debió luchar tan pronto por sobrevivir. Nunca hablamos de lo que éramos, no hacía falta. Él me tomaba de la mano en las visitas al médico, yo cosía botones en sus camisas de franela. Celebrábamos la Navidad con chocolate caliente y 3 medias colgadas junto al fuego. Y cada año, en la noche de la ventisca, encendíamos una sola vela y contábamos de nuevo la historia, la de un bebé que lloró en la nieve y alguien respondió, no por elogios, no por gloria, sino porque eso es lo que hace el amor. 5 inviernos pasaron, tranquilos y llenos de sentido.
Esperanza creció más alta, más valiente. El cabello de Walter se fue adelgazando y el mío se volvió blanco como la nieve, no solo por la edad, sino por la paz en aquella cabaña rodeada de árboles. No tenía que justificarme, ni caminar de puntillas, ni disculparme por respirar. Por primera vez en mi vida, simplemente era. Una mañana de finales de otoño la paz se quebró. Walter había ido al mercado, Esperanza estaba en la cocina dibujando girasoles con los dedos manchados de crayón naranja y amarillo, y yo barría el porche cuando escuché ruedas crujiendo sobre la grava, desconocidas, lentas, vacilantes. Un SUV negro se detuvo en el claro. Las ventanas tintadas, la matrícula familiar. Mi corazón no se aceleró, se detuvo. La puerta se abrió y Jacob bajó. Más delgado de lo que recordaba, la barba irregular, la ropa arrugada, el olor de la desesperación pegado a él como ceniza mojada. Lindsay apareció detrás, también más delgada, pero con la voz tan afilada como siempre. ¿Es aquí, esta es la cabaña? Y entonces lo vi, mi nieto, ahora de 10 u 11 años, sentado en el asiento trasero, los ojos fijos en una tableta agrietada, sin levantar la mirada. Jacob me observó como si acabara de tragar un veneno. ¿De verdad estás aquí, viviendo como una reina mientras nosotros? Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. ¿Podemos entrar? Permanecí en silencio, la escoba inmóvil en mis manos. Detrás de mí la puerta se abrió con un crujido y Esperanza salió. Mamá, ¿quiénes son? Su voz era curiosa, pero sus manos se deslizaron dentro de las mías. Los ojos de Jacob se clavaron en ella. ¿Adoptaste a una niña? Lindsay bufó, por supuesto que sí, jugando a ser santa para las cámaras. Perdimos la casa, dijo Jacob de pronto. El mercado colapsó, la empresa quebró, nuestro hijo fue expulsado de la escuela, por algo de agresión. Llevamos meses saltando de sofá en sofá. Echó un vistazo a la camioneta de Walter en la entrada y su tono se envenenó, y veo que encontraste compañía. ¿Ese es tu novio?, se burló Lindsay. ¿O tu millonario protector? Me estremecí, no de vergüenza, sino por el recuerdo de la mujer que solía ser, la que ellos podían silenciar. Esperanza se acercó más. Mamá, ¿por qué hablan así? ¿Por qué son tan malos? Jacob la ignoró. Su voz se elevó, ¿así que eso es todo? Muere papá y tú te acuestas con el primer viejo que te ofrece $1, ¿ese es el ejemplo que le das a una niña? Ni siquiera esperaste a que sus cenizas se enfriaran. Eres una vergüenza, un parásito, añadió Lindsay. Lo debimos saber desde el principio, cuando encendías esas velas espeluznantes cada noche, susurrando a fantasmas. Tal vez estabas rezando por esto, ¿eh? Para cambiarnos, para dejarnos por esto. Cada palabra rebotaba contra el porche como piedras lanzadas, pero ninguna me hirió más que la mirada de Esperanza. No era de miedo, sino de confusión, de protección. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos. Crucé la mirada con Jacob y no dije nada. Porque no había nada nuevo que decir. Él había tomado sus decisiones y yo también. Justo entonces entró la camioneta de Walter. Bajó con las bolsas de la compra en la mano, sus ojos cálidos recorriendo la escena con rapidez. Se acercó y colocó su mano suavemente sobre el hombro de Esperanza. Jacob resopló, vaya, esto sí que es bueno. Cambiaste a tu familia por un viejo rico y una huérfana. Nos reemplazaste. En ese momento la palabra reemplazar me golpeó. No porque fuera cierta, sino por la suposición que escondía, que debía haberme quedado en la miseria, que les debía lealtad sin importar cómo me trataran. Finalmente hablé. No, dije con calma, no los reemplacé. Ustedes me arrojaron como basura en el cumpleaños de su hijo, delante de extraños, por encender una vela, por estar en silencio, por seguir amando al hombre que los crió mientras ustedes se burlaban de él a sus espaldas. Jacob se estremeció, pero yo no había terminado. ¿Crees que tu padre no escuchó cuando lo llamaste una carga, que no vio cómo ponías los ojos en blanco cuando no podía levantarse del sofá? Murió creyendo que estorbaba. Eso lo hiciste tú, no yo. El rostro de Lindsay se torció. Este lugar, esta vida, no la mereces. Solo eres una anciana con suerte. Esperanza dio un paso al frente, la barbilla en alto. Mi mamá me salvó en la nieve. Yo estaba en la basura y ella me dio calor. Sí lo merece. Su voz, tan pequeña, resonó más fuerte que la de ellos. Walter dejó las bolsas en el suelo, miró a Jacob y dijo, alzaste la voz contra la mujer equivocada, hijo. Este hogar es de ella, comprado con un tipo de amor que el dinero no puede comprar. Y los de tu clase no pertenecen aquí. El silencio cayó pesado. Jacob me miró de nuevo,
pero era una mirada distinta, mezcla de vergüenza y de pánico. Solo pensé, tal vez podríamos quedarnos un tiempo. No respondí. Caminé hacia adentro, cerré la puerta tras de mí, encendí una vela de lavanda y tomé la mano de Esperanza. Volvieron a la mañana siguiente. Los golpes de Jacob ya no eran fuertes, eran deliberados, controlados. Yo permanecí al otro lado de la puerta esperando, no porque dudara, sino porque quería estar serena al abrirla. Ambos, Jacob y Lindsay, se mantenían más erguidos que el día anterior, menos furia, más cálculo. Lindsay sostenía una carpeta en la mano. No venimos a pelear, dijo, solo queremos hablar. Nos equivocamos, ¿de acuerdo? Todos cometen errores. Esperanza estaba detrás de mí, observando en silencio. Walter se apoyaba en la baranda del porche, con los brazos cruzados. La voz de Jacob bajó, solo una semana, mamá. No tenemos a dónde ir. Déjanos quedarnos hasta que encontremos qué hacer. Me aparté, pero solo el tiempo suficiente para tomar algo de la mesa del pasillo, una pequeña caja de madera. Pasé junto a ellos y la coloqué suavemente sobre la mesa del porche. Abrí la tapa. Dentro había una vela de lavanda, el mismo aroma que se burlaron durante años. A su lado, una memoria USB. Ellos la miraron, desconcertados. ¿Qué es eso?, preguntó Jacob. Tomé la memoria, la giré entre mis dedos. Algo que nunca quise usar, dije, hasta que ustedes vinieron aquí hablando de traición. Lindsay bufó, ¿en serio? ¿Ahora vas a poner videos? Asentí hacia Walter. Él me ayudó a recuperarlo de la casa antigua. El sistema de seguridad que instalé después de que tu padre se cayera 2 veces. El que ustedes nunca supieron que grababa sonido. La mandíbula de Jacob se tensó. Estás mintiendo. No, respondí. Guardé la peor grabación, solo una. Entré en la casa y regresé con mi portátil. Pulsé el botón y la pantalla cobró vida. La imagen era granulada, pero lo bastante clara, la sala de estar, mi difunto esposo Harold en el sillón reclinable, delgado y tosiendo, Jacob de pie frente a él, los brazos cruzados. Solo te sientas ahí todo el día, ¿no? Ni siquiera lo intentas, ¿por qué no te vas a un asilo o algo? Estás arrastrando a mamá contigo. En el video, Harold no respondió. Solo desvió la mirada. Jacob insistió, más alto esta vez, ya no eres un padre, eres una carga. Estás chupando la vida de esta casa. La grabación terminó. El silencio la reemplazó. El rostro de Jacob palideció. Eso está fuera de contexto, balbuceó Lindsay. No, dije suavemente, ese es el contexto que ustedes nos dieron. Esa noche tu padre lloró. Me dijo que se sentía invisible. Eso lo hiciste tú, Jacob. Tú lo llamaste inútil antes de que el cáncer se lo llevara. Y cuando yo encendía velas para recordarlo, decías que estaba loca. Esperanza estaba a mi lado, pequeña y feroz. Mamá, ¿ese fue el hombre al que amaste?, preguntó. Asentí. Ella se adelantó y miró a Jacob con valentía, lo lastimaste a él y a ella. No mereces esta casa. Walter no se había movido, pero dio un paso adelante entonces, colocando su mano sobre mi hombro, sereno, firme. No necesitó decir nada. Jacob avanzó un paso, la voz cargada de rabia. No tienes derecho a juzgarme. ¿Crees que eres una heroína ahora por un niño en una cabaña? No eras nada hasta que apareció esa bebé. Lo miré, roto, el mismo niño al que bañaba en una tina de hojalata, al que acompañaba durante las tormentas, el que creció en un hombre que ya no reconocía. Hablas de traición, dije, pero ¿cómo puedes traicionar algo que nunca honraste desde el principio? No respondió. Lindsay estalló, esto es una locura. Estás eligiendo una vela y un recuerdo por encima de tu verdadera familia. Tomé la vela de lavanda, la sostuve con ambas manos. Nunca lo entendiste. Nunca se trató de la vela. Se trataba del respeto. Jacob cerró de golpe el portátil. En un arrebato de ira, arrancó la vela de mis manos y la arrojó al porche. Estalló en pedazos, cristal y cera por todas partes. Esperanza se estremeció. Walter dio un paso adelante, al fin. Basta. Se acabó. Jacob me fulminó con la mirada. Esto no ha terminado. Sí, respondí con calma. Sí ha terminado. Se marchó del porche. Lindsay lo siguió, murmurando entre dientes sobre demandas, sobre karma, sobre quien terminaría solo al final. El silencio cayó cuando el polvo de sus pasos se perdió entre los árboles.
Me incliné a recoger los pedazos de vela. Esperanza me ayudó, juntando la cera rota en sus manitas. Susurró, «Podemos encender otra, mamá». Sonreí. Ya lo hemos hecho. El sonido de los neumáticos sobre la grava se desvaneció hasta que el bosque recuperó el silencio. Me quedé quieta un momento. No estaba enfadada, ni triunfante, solo resuelta. Cerré la puerta suavemente, no con rabia ni con venganza, sino con firmeza. Un clic sencillo, no alto, pero definitivo. Esperanza me miró, sus manos aún cubiertas de restos de cera. «Mamá», preguntó, «¿seguimos encendiendo la lavanda esta noche?» Le acaricié el cabello con una sonrisa. «Por supuesto, mi amor. La encendemos por las personas que llevamos en el corazón, no por aquellas que tuvimos que dejar atrás». Ella sonrió radiante. Saqué una vela nueva del cajón, lavanda, siempre lavanda. Esa noche nos sentamos a la mesa. El cálido aroma se alzó en el aire, envolviéndonos como una nana. Walter se unió a nosotras, sirviendo 3 pequeñas tazas de té. Esperanza insistió en hacer un brindis, con su cajita de zumo levantada, por la familia que te ve, dijo, y te ama de todas formas. Choqué mi taza con la suya. Por la fuerza callada. Walter añadió, por los comienzos disfrazados de finales. La vela titiló suavemente mientras bebíamos. Afuera la nieve empezó a caer otra vez, suave, lenta, intacta. Esa semana un periodista regresó para hacer un reportaje de seguimiento. El titular decía, de olvidada a indomable, la abuela que encendió una vela en el frío. Escribieron sobre mis años en silencio, sobre mi destierro, sobre la bebé hallada en un contenedor, sobre el hombre al que salvé en la guerra y que me regaló una segunda vida, y sobre la niña que me salvó a mí, simplemente necesitándome. Me llamaron símbolo, sobreviviente, una fuerza inesperada. Pero yo no me sentía extraordinaria, solo determinada, como una raíz que sigue creciendo incluso en el suelo helado. No me sentía resurgida de las cenizas, me sentía alguien que dejó de disculparse por sobrevivir. Esperanza y yo seguimos nuestra vida en la cabaña. Walter le construyó una casita en un árbol, junto a los pinos. Ella la llamó el mirador de lavanda. Cada mañana dejaba dibujos de sus sueños pegados a las ventanas, como si les diera alas. Y yo comencé a escribir de nuevo. Cartas, recuerdos, lecciones que antes había callado por miedo a ser demasiado. Envié una columna a un periódico local, Sabiduría desde el porche. En 6 meses fue publicada en todo el estado. Poco después me invitaron a hablar en una conferencia para mujeres mayores de 60 que empezaban de nuevo. Cuando me preguntaron el título de mi charla, respondí, ustedes no son una carga, son las raíces. El día que subí a ese escenario llevaba un broche que Esperanza había hecho con tallos secos de lavanda. Y al mirar al público, una multitud de guerreras de cabellos plateados, supe que la llama nunca se apagaría. Dije que alguna vez pensé que el silencio me hacía noble, pero en realidad solo me hizo invisible. Ahora hablo, no en voz alta, pero sí con claridad. Después recibí noticias de miles de mujeres, mujeres borradas en sus propias familias, mujeres a quienes llamaron locas por encender velas, mujeres etiquetadas de difíciles por atreverse a llorar en paz a las personas que amaban. Y a cada una de ellas les respondí, no necesitan permiso para recordar ni para comenzar de nuevo. Una tarde de primavera, mientras Esperanza y yo caminábamos por el sendero detrás de nuestra casa, me miró y dijo, «Mamá, ¿crees que las personas que nos hicieron daño alguna vez se arrepienten?» Pensé en Jacob, en Lindsay. No había sabido nada de ellos desde aquel último día. Los imaginé vagando, aún culpando al mundo, incapaces de ver la raíz de su propia caída. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que ya no nos corresponde cargarlo. Ella asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. Al regresar a la casa, había un paquete en el porche. Sin remitente. Dentro, una sola nota mecanografiada, sin firma, te vimos en la televisión. Estábamos equivocados. No me quedó duda de quién provenía. El arrepentimiento tiene un olor particular, el mismo hedor de desesperación que alguna vez vi en sus rostros. Ahora llegaba en silencio, en vergüenza. No había nombre, ni disculpa, solo el peso del remordimiento envuelto en cobardía. Quemé la nota en la chimenea y susurré una oración, no por ellos, sino por cualquiera que aún viva cargando una vergüenza que no le pertenece. En el 5º aniversario de Encontrar a Esperanza organizamos una reunión en la villa. Invitamos a vecinos, viejos amigos, incluso al jefe de bomberos que había respondido a mi llamada aquella noche. Hubo pastel de lavanda,
velas alineadas en el porche y música que Harold solía amar. A mitad de la velada, Esperanza corrió hacia mí y tiró de mi manga. Mamá, dijo, ¿puedo decirles a todos por qué encendemos las velas? Me incliné, mirándola a los ojos. Claro que sí, corazón. Ella subió los escalones del porche y carraspeó. Las encendemos, dijo, porque hay personas que no quieren ver la luz. Dicen que huele raro o que las entristece. Pero mamá dice que, cuando algo huele a amor, lo mantienes encendido, pase lo que pase. El público aplaudió, algunos lloraron. Walter rodeó mis hombros con su brazo. El sol se ocultaba y las velas danzaban en la brisa. Miré hacia los bosques, el cielo, el futuro, y pensé, esto es lo que significa el verdadero legado. No el dinero, no la casa, ni siquiera la historia en las noticias. Es la fragancia que deja tu vida cuando nadie te mira. Y la mía huele a lavanda, a fortaleza y a segundas oportunidades. No solo sobrevivo. Florezco, cada noche, con cada llama. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te han llamado demasiado callada, demasiado emocional, demasiado intensa o insuficiente, recuerda esto, tu voz importa, incluso si intentaron silenciarla. Y si alguien alguna vez te hizo sentir que no pertenecías, enciende tu propia vela, reclama tu propio espacio y nunca pidas perdón por la luz que llevas dentro. Esta fue mi verdad. Y en Historias Verdaderas de Abuelas honramos a cada mujer que ha sido ignorada, subestimada y que por fin está lista para ser escuchada. Suscríbete al canal si crees que la venganza no tiene fecha de caducidad, que la sabiduría no grita, sino que recuerda, y que cuando una abuela habla, el mundo finalmente escucha. Historia 2. Después de 3 años de sacrificio, mi suegro me hizo a un lado y promovió a su sobrina, que solo llevaba 8 semanas en la empresa. Hola a todos. Cuando mi suegro gritó, me complace anunciar a nuestra nueva directora regional, mi brillante sobrina Lily Monroe, los aplausos estallaron a mi alrededor, pero yo no pude moverme. Mi mano permaneció rígida en el regazo mientras todos los demás aplaudían con entusiasmo. 8 semanas, Lily había estado aquí exactamente 8 semanas y ya estaba obteniendo el puesto que a mí me habían prometido durante 3 años. Obligándome a fingir una sonrisa, junté mis manos en unas palmadas lentas y calculadas. El sonido resonó vacío, como todo lo que sentía en aquel momento. Los ojos de Arthur se cruzaron con los míos un instante y percibí un destello, culpa tal vez, o desafío, cualquiera que fuese. Apartó la mirada enseguida. Amy ha sido una mentora maravillosa para Lily desde el inicio, continuó con ese tono condescendiente que yo había aprendido a detestar. Sé que seguirá apoyando a nuestra nueva directora en todo lo que pueda. Apoyar, la palabra me supo amarga. Habían sido 3 años de semanas interminables de 60 horas, 3 años de cenas familiares perdidas por cerrar acuerdos, 3 años de construir este departamento que pasó de 12 empleados a 47, y ahora se esperaba que yo respaldara a otra persona que ocupaba mi lugar. Lily se levantó radiante, con su melena rubia perfectamente peinada y un traje de diseñador impecable y costoso. No debía de tener más de 28 años, recién salida de la escuela de negocios con su flamante MBA y las conexiones de su padre. Muchas gracias, tío Arthur, estoy muy emocionada de aprender de la experiencia de Amy mientras avanzamos hacia esta nueva etapa, declaró. ¿Aprender de mi experiencia? ¿Transición? Aquel lenguaje corporativo me revolvió el estómago. Esto no era una transición, era una toma de poder. Cuando la reunión terminó, regresé a mi oficina con las piernas inestables. Mi placa aún decía Amy Gaze, gerente senior de operaciones, pero ya se sentía como una mentira. Me habían pasado por alto y todos en aquella sala lo sabían. Algunos me miraron con compasión, otros evitaron cruzar la mirada. Margaret, del departamento de contabilidad, me dio una palmada en el hombro mientras murmuraba, lo siento mucho, cariño. Cerré la puerta. Me senté tras el escritorio y me quedé contemplando la pared donde colgaban mis certificados de empleada del año, 3 en total, 1 por cada año que había trabajado allí. Y de nada me habían servido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Joseph, mi esposo. ¿Cómo fue el anuncio? ¿Ya es oficial? Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de contestar. Hablaremos esta noche. El resto del día se desvaneció en una rutina forzada. Respondí correos, revisé informes, asistí a reuniones donde las miradas de lástima y vergüenza ajena se repetían. A las 5 de la tarde me dolía la mandíbula de tanto sostener esa sonrisa impostada. Arthur apareció en la puerta justo cuando me disponía a marcharme. Amy, ¿puedo hablar contigo un momento? Por supuesto, indiqué la silla frente a mi escritorio, la misma en la que 3 meses antes me había prometido que la promoción era solo un trámite.
Se sentó pesadamente, la luz reflejándose en su cabello plateado. Sé que hoy fue difícil para ti. Ah, sí, respondí con voz firme, profesional. Eres muy valiosa para esta empresa. Lily necesitará a alguien con tu experiencia para ponerse al día. Espero que aceptes un cargo de asesora senior para entrenarla. ¿Para hacer mi trabajo?, pregunté. Para ayudarla a tener éxito en su nuevo puesto, corrigió, pero los dos sabíamos lo que quería decir. Me recosté en la silla, observando a aquel hombre que había sido mi suegro durante 8 años. Siempre lo había respetado, admirado su capacidad empresarial, agradecido como me había acogido en la familia, pero viéndolo ahora, intentando disfrazar una traición de oportunidad, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Arthur, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Hace 3 meses me dijiste que esta promoción era mía, que me la había ganado, que nadie la merecía más. ¿Qué cambió? Se removió inquieto, jugueteando con su anillo de bodas. Las necesidades del negocio evolucionan. Lily aporta una perspectiva fresca, nuevas ideas. 8 semanas de perspectiva fresca frente a 3 años de resultados probados. Amy, te lo tomas demasiado a pecho. Estuve a punto de reír. Estamos hablando de mi carrera, de mi vida, ¿cómo quieres que lo tome? Eres familia, dijo, como si esa palabra lo explicara todo, la familia se cuida entre sí. Lily necesitaba esta oportunidad y, francamente, tú ya estás segura aquí. No necesitas el ascenso como ella. Ahí estaba la verdad. Ser familia significaba que se esperaba que yo me sacrificara por el bien común, que debía conformarme con las obras y ser la Amy confiable, la que siempre estaría para resolver los problemas de los demás. Ya veo, respondí mientras recogía mi bolso y mi chaqueta. Será mejor que me vaya, Joseph está preparando la cena esta noche. Arthur pareció aliviado con el cambio de tema. Dale mis saludos a mi hijo, Naomi, realmente aprecio tu comprensión con todo esto. Asentí y salí, mis tacones resonando sobre el mármol del vestíbulo. Comprensión, así llamaba el a rendirse y aceptar ser apuñalada por la espalda. El trayecto de regreso a casa se me hizo eterno. El tráfico avanzaba lentamente por la autopista, dándome demasiado tiempo para pensar. Seguía repasando en mi cabeza las palabras de Arthur, su manera tan casual de despreciar 3 años de mi vida. La familia se cuida mutuamente, excepto cuando se trataba de cuidarme a mí, al parecer. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, el sol ya se estaba poniendo, el coche de Joseph estaba aparcado y podía ver la cálida luz que se filtraba desde las ventanas de la cocina. Mi hogar siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía quitarme la máscara corporativa y simplemente ser yo misma, pero aquella noche incluso eso parecía contaminado. ¿Cómo iba a enfrentarme a Joseph y decirle que su propio padre acababa de destrozar mi carrera con una sonrisa y un brindis con champán? Me quedé dentro del coche otros 5 minutos, observando a los vecinos pasear a sus perros y regar sus jardines, gente normal viviendo vidas normales, ajena al hecho de que mi mundo acababa de girar fuera de su eje. Mañana tendría que regresar a esa oficina y fingir que todo estaba bien. Tendría que entrenar a mi sustituta con gracia y profesionalidad mientras mi corazón se rompía un poco más cada día. Pero esa noche solo necesitaba permanecer allí, en el coche, y sentir todo el peso de lo que había ocurrido. Mañana decidiría qué hacer. Joseph ya había puesto la mesa cuando por fin crucé la puerta. El olor de su famosa lasaña inundaba la cocina, pero por primera vez en años no tenía apetito. Bastó una mirada a mi rostro para que sacara una silla y me ordenara: siéntate, cuéntamelo todo. Así lo hice. Le relaté el brindis con champán, la manera en que Arthur había minimizado mis 3 años de esfuerzo, la humillación de tener que formar a mi propia reemplazante. La mandíbula de Joseph se tensó con cada detalle, sus nudillos se volvieron blancos mientras apretaba la copa de vino. ¿Papá realmente dijo que estaba segura aquí, que por eso no necesitabas el ascenso?, preguntó con un filo peligroso en la voz que rara vez le oía. Palabra por palabra. Joseph se levantó de golpe de la mesa, pasando las manos por su cabello oscuro. Voy a llamarlo ahora mismo. No, le detuve tomando su muñeca, esta no es tu pelea, cariño, es la mía. Pero el daño ya estaba hecho. La conversación que temía tener había terminado y ahora Joseph estaba furioso con su propio padre, otra víctima colateral de la decisión de Arthur. A la mañana siguiente entré a la oficina con una sonrisa falsa pegada al rostro, preparada para comenzar lo que Arthur llamaba mi papel de mentora. Lily apareció en mi despacho puntualmente a las 9, cargada con un planificador lleno de colores y una energía tan desbordante que me hizo doler los dientes. Amy, estoy tan emocionada de aprender de ti, el tío Arthur dice que conoces este departamento mejor que nadie. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Empecemos con la cuenta Morrison,
Son nuestro cliente más grande y están con nosotros desde antes de que nacieras. Durante las 2 horas siguientes la guié a través de nuestro sistema de gestión de clientes, explicándole las relaciones complejas que había cultivado, las preferencias de cada contacto y el delicado equilibrio necesario para mantenerlos satisfechos. Ella tomaba notas frenéticamente, haciendo preguntas que revelaban lo poco que realmente entendía del negocio. Entonces, si el señor Morrison llama molesto por los retrasos en las entregas, ¿qué hago? No prometes nada que no puedas cumplir, escuchas, reconoces sus preocupaciones y le das un plazo realista, siempre con un pequeño margen de seguridad. ¿Y si amenaza con llevarse su negocio a otra parte? Me detuve a observar su rostro perfectamente maquillado, no tenía idea de lo que enfrentaba. Lily, Morrison Industries representa el 30% de nuestros ingresos anuales. Si los perdemos por una mala gestión, 47 personas se quedan sin trabajo, incluida tú. Su bolígrafo se detuvo en el aire. Para la hora del almuerzo, mi paciencia estaba al límite. Todo lo que había aprendido a base de años de prueba y error ahora se esperaba que lo descargara en alguien que ni siquiera había leído un informe trimestral. Pero el verdadero punto de quiebre llegó durante lo que debía haber sido mi descanso. Mientras calentaba sopa en la sala común, escuché voces conocidas provenientes de la oficina de Arthur, justo al lado. Las paredes de aquel edificio viejo eran famosas por su delgadez, y la voz retumbante de Arthur se filtraba con facilidad. La transición va perfectamente, decía. Lily está asimilando todo muy rápido. ¿Estás seguro de que Amy está bien con todo esto?, preguntó Lily con un tono joven e inseguro. Me acerqué a la pared, olvidando la sopa sobre la encimera. Amy siempre ha sido confiable, pero necesitamos a alguien con ideas frescas. Lily es nuestro futuro. Las palabras de Arthur me golpearon como agua helada. Ella es buena siguiendo instrucciones, manteniendo el statu quo, pero eso no es lo que necesitamos ahora. La compañía necesita innovación, energía, y eso lo traes tú. Pero parece tan conocedora de todo, algunos clientes la piden específicamente a ella, insistió Lily. Arthur soltó una carcajada que me revolvió el estómago. Ese es precisamente el problema. Amy se ha convertido en una muleta para los clientes, están demasiado cómodos con ella. Tenemos que sacudirlos, acostumbrarlos a trabajar con alguien que desafíe su manera de pensar en lugar de asentir a todo lo que dicen. ¿Desafiar su manera de pensar? Yo había pasado 3 años construyendo relaciones basadas en la confianza y la fiabilidad, y Arthur lo veía como una debilidad. Mis relaciones cuidadosamente cultivadas no eran activos, eran obstáculos para su visión de futuro. ¿Y qué pasa con sus sentimientos?, insistió Lily, ella trabajó muy duro para este ascenso. Amy es familia, lo entenderá, a veces tenemos que tomar decisiones por el bien mayor. Además, no se va a ir a ninguna parte, ¿a dónde iría a su edad? Tiene 42 años, Lily, las empresas quieren talento joven, nuevas perspectivas. Le estamos haciendo un favor al mantenerla. ¿Mi edad? ¿42 y ya descartada? Me aferré al borde de la encimera, los nudillos blancos, luchando contra el impulso de irrumpir en esa oficina y decirle exactamente lo que pensaba de su supuesto bien mayor. Me siento mal, continuó Lily, ella ha sido tan amable entrenándome y puedo ver que está dolida. Eso es porque tienes un buen corazón, pero los negocios no tratan de sentimientos. Amy se adaptará, siempre lo hace, eso es lo que la hace valiosa, es predecible, confiable, hará lo que le pidamos porque no tiene otra opción. ¿Predecible, confiable, sin otra opción? Tomé mi sopa y regresé a mi oficina con las manos temblando de rabia. No era la furia explosiva y caliente, sino la ira fría y calculadora que se instala en los huesos y lo cambia todo. Durante 3 años había creído que estaba construyendo algo significativo, pensé que mi lealtad y dedicación tenían valor, pero en realidad solo era la empleada encargada de mantener todo funcionando, hasta que el liderazgo real pudiera hacerse cargo. Arthur me veía como un simple reemplazo, una niñera de clientes, hasta que su sobrina estuviera lista para tomar las riendas. Y lo peor es que tenía razón en una cosa, yo había sido predecible. Había soportado cada ofensa, tragado cada decepción, sonreído en medio de cada humillación, porque confiaba en que al final valdría la pena. Pero sentada en mi oficina, contemplando mis certificados de empleada del año mientras las palabras de Arthur resonaban en mi mente, comprendí que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era la misma persona que había entrado en ese edificio aquella mañana. La mujer que durante 3 años se había empeñado en demostrar su valía a personas que jamás lo reconocerían ya no existía. Esa tarde continué entrenando a Lily con la misma profesionalidad de siempre, pero por dentro algo nuevo estaba tomando forma. Cada pregunta que me hacía, cada vacío de conocimiento que yo llenaba, cada relación con un cliente que detallaba con cuidado,
Era una forma de documentar mi propio valor, no para beneficio de Arthur, sino para aclararme a mí misma lo que realmente valía. Cuando llegó la hora de marcharme, recogí mis cosas con una calma deliberada. Estaba segura de que el día siguiente traería nuevas revelaciones, pero esa noche necesitaba reflexionar seriamente sobre mi futuro. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto y una taza de té enfriándose a mi lado. Joseph trabajaba hasta tarde, lo que me regaló la tranquilidad necesaria para hacer lo que llevaba 2 semanas considerando. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado unos segundos, antes de empezar a escribir. Estimado Arthur, por favor acepte esta carta como mi notificación formal de renuncia a mi puesto de gerente senior de operaciones en Odin Ventures. Mi último día de trabajo será el viernes, 15 de marzo, cumpliendo con el preaviso estándar de 2 semanas. Quiero agradecerle las oportunidades que he tenido en estos 3 años. He aprendido mucho y estoy agradecida por la experiencia. Deseo que la compañía continúe teniendo éxito en el futuro. Atentamente. Amy Hayes. Breve. Profesional. Final. La leí 3 veces y cada vez sentí como una extraña paz se instalaba en mí. No había ira en esas palabras, ni acusaciones ni explosiones emocionales, solo una salida limpia y digna de una situación que se había vuelto insoportable. Imprimí la carta, la firmé con mi pluma favorita y la guardé en un sobre blanco impecable. Luego cerré el portátil y me fui a dormir, descansando mejor que en semanas. A la mañana siguiente me vestí con especial cuidado, mi traje azul marino, el que siempre me daba seguridad, acompañado por los pendientes de perlas de mi abuela. Quería que aquel día quedara grabado en la memoria, y debía lucir como correspondía. Llegué temprano a la oficina, antes que la mayoría, y coloqué el sobre en el centro de mi escritorio. Después seguí con mi rutina matinal como si nada hubiera cambiado, respondí correos, revisé informes e incluso ayudé a Tom, de contabilidad, a corregir una fórmula en una hoja de cálculo. Exactamente a las 10, tomé el sobre y caminé hacia la oficina de Arthur. Su secretaria, Marie, me recibió con su sonrisa cálida de siempre. Buenos días, Amy, está terminando una llamada. No hay prisa, espero, respondí. Marie llevaba 15 años trabajando con él y siempre había sido amable conmigo. Me pregunté si echaría de menos nuestras breves charlas matutinas sobre sus nietos y mis planes de fin de semana. Probablemente no, las secretarias estaban acostumbradas a ver a la gente entrar y salir. La puerta de Arthur se abrió y él apareció apresurado, el teléfono aún pegado a la oreja. Me hizo una seña para que entrara, mientras seguía hablando de proyecciones trimestrales. Me senté en la silla familiar frente a su escritorio y esperé. Cuando por fin colgó, me miró con impaciencia mal disimulada. ¿Qué puedo hacer por ti, Amy? Tengo reuniones seguidas hasta las 3. Coloqué el sobre su mesa sin decir palabra. Lo observó un segundo, luego me miró confundido. ¿Qué es esto? Ábralo. Arthur rasgó el sobre con su abrecartas, desplegó la hoja y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad leve a sorpresa, y después a algo cercano al pánico. Su rostro pasó del pálido al sonrojado, hasta encenderse de rojo. No puedes hablar en serio, exclamó estallando mientras se ponía de pie de un salto y la silla rodaba hacia atrás. Esto es una broma, ¿verdad? Alguna clase de táctica de negociación. Permanecí sentada, con las manos reposando tranquilas sobre mi regazo. Lo digo completamente en serio. Amy, acabamos de ascender a Lily hace 2 semanas, no puedes abandonar el barco ahora, ella necesita tu guía, tu experiencia, la cuenta Morrison por sí sola. Estarán bien. Lily tiene mucho entusiasmo, estoy segura de que sabrá arreglárselas. Arthur comenzó a pasearse detrás de su escritorio, pasándose las manos por el cabello plateado. Esto es por la promoción, ¿verdad? Mira, sé que estás decepcionada, pero podemos hablar de otras oportunidades, quizá un título distinto, más responsabilidades. Arthur, basta. Él se detuvo en seco, a mitad de paso. Nunca había usado ese tono con él, calmado, pero absoluto. Esto ya no tiene que ver con la promoción, tiene que ver con el respeto, y con el hecho de que me he dado cuenta de que aquí no tengo ninguno. Eso no es cierto, eres valorada, Amy, eres familia. Me puse de pie, alisando lentamente mi falda. No, no soy familia. Una familia habría sido honesta conmigo sobre sus planes, no me habría dejado entrenar a mi reemplazo sin decirme lo que estaba haciendo. Una familia no me describiría como predecible y confiable a mis espaldas mientras comentaba que no tenía otras opciones. El rostro de Arthur se puso blanco. ¿Escuchaste esa conversación? Cada palabra.
El silencio que siguió estaba cargado con 3 años de verdades no dichas. Arthur se dejó caer en su silla, de repente parecía tener cada uno de sus 63 años. Amy, por favor, hablemos de esto con calma, quizá malinterpretaste lo que oíste. Lo entendí perfectamente. Me dirigí hacia la puerta, y con la mano en el pomo me detuve. Aunque en algo tenías razón, he sido predecible. Pasé 3 años disculpando que me pasaran por alto, convenciéndome de que mi lealtad al final valdría la pena. Pero se acabó el ser predecible. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? ¿Una oficina en la esquina? ¿Lo que pidas? Me giré una última vez. Quiero trabajar en un lugar donde se valore lo que aporto, donde se vea potencial en lugar de limitaciones, donde no se piense que a los 42 ya soy demasiado mayor para tener ideas nuevas. Arthur abrió la boca para responder, pero yo ya estaba saliendo. Marie me miró con preocupación desde su escritorio. Había escuchado la voz alterada de Arthur. ¿Todo bien, cariño? Me detuve y le sonreí, una sonrisa auténtica esta vez. Todo va a estar bien, Marie, cuídate mucho. Al regresar a mi oficina me sentí más ligera que en meses. La decisión estaba tomada, las palabras pronunciadas y ya no había marcha atrás. Tenía 2 semanas para cerrar proyectos, documentar procesos y transferir responsabilidades. 2 semanas para despedirme de un capítulo de mi vida que me había enseñado más de lo que jamás habría imaginado. El teléfono ya estaba sonando cuando me senté. En una oficina pequeña las noticias corrían rápido, y sospechaba que las siguientes 2 semanas serían muy interesantes. Pero, por primera vez desde aquel horrible día en la sala de conferencias, esperaba con ilusión lo que estaba por venir. La llamada llegó un martes por la mañana mientras reorganizaba mi oficina en casa. Llevaba exactamente 2 semanas desempleada, dedicando mis días a actualizar mi currículum, a hacer contactos en LinkedIn y a intentar descifrar cuál sería el siguiente paso. El número que aparecía en la pantalla no me resultaba familiar, pero algo me impulsó a contestar en lugar de dejarlo en el buzón de voz. Amy Hayes. Soy Rebecca Chin, de Horizon Tech, espero no interrumpir. Estuve a punto de dejar caer la taza de café. Horizon Tech era una de las empresas de más rápido crecimiento en la región, conocida por su enfoque innovador en logística y por su reputación de ascender a la gente en función del mérito y no de las conexiones. Para nada, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Iré al grano. Ayer salió su nombre en una conversación con Daniel Morrison. Habló muy bien de su trabajo en Alden Ventures y sugirió que nos pusiéramos en contacto con usted. Daniel Morrison, por supuesto, el cliente al que había cultivado durante 3 años, ganándome su confianza con incontables noches y fines de semana de llamadas. Me había preguntado si siquiera notaría mi ausencia. Es muy amable de su parte, logré responder. Tenemos una vacante para directora de operaciones regional, básicamente supervisando 3 departamentos y gestionando nuestras cuentas más importantes. ¿Daniel piensa que sería perfecta? ¿Le interesaría saber más? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era cualquier empleo, era exactamente el puesto que me habían prometido en Alden Ventures, pero más grande, mejor. Estaría muy interesada. En menos de 1 hora ya tenía un correo con los detalles preliminares, que me hicieron abrir los ojos. El salario era un 30% superior al que ganaba, el paquete de beneficios incluía opciones sobre acciones, y el título de directora de operaciones regional era justo lo que nunca había recibido. El proceso de entrevistas avanzó rápido. Rebecca me presentó a los jefes de equipo que potencialmente dirigiría. Todos mostraron un entusiasmo genuino por colaborar. La cultura de la empresa era refrescantemente directa, sin agendas ocultas ni política familiar, solo expectativas claras y comunicación transparente. Durante mi entrevista final con el director ejecutivo, Marcus Williams, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué dejó Alden Ventures? Daniel mencionó que llevaba varios años allí. Había ensayado una respuesta para esa cuestión, pero al estar frente a Marcus, un hombre conocido por haber construido su empresa sobre el mérito y no sobre conexiones, opté por la honestidad. Llegué a un techo que no tenía nada que ver con mi desempeño ni con mi potencial. A veces una se da cuenta de que la lealtad sin respeto no es más que servidumbre. Marcus asintió lentamente. Aquí no creemos en techos, Amy, creemos en el avance ganado y en el respeto mutuo, ¿es eso algo con lo que podría trabajar? Es exactamente lo que he estado buscando. 3 días después, Rebecca me llamó con una oferta que superaba incluso mi mejor escenario. Al leer el contrato sentí algo que no había experimentado en años, una emoción auténtica por volver a trabajar. Mi primer día en Horizon Tech fue como entrar en otro universo. El edificio era moderno y luminoso, con espacios abiertos y colaborativos, y tecnología que realmente funcionaba.
Pero lo más importante fue que, desde el primer momento, me sentí bienvenida como una miembro valiosa del equipo, en lugar de tolerada como una carga necesaria. Mi reporte directo, Sarah Martínez, había estado dirigiendo operaciones de manera temporal y podría haber resentido mi llegada. Sin embargo, me recibió con un informe detallado de los proyectos en curso y con un entusiasmo genuino por colaborar. Lo estaba esperando, me dijo mientras revisábamos las proyecciones trimestrales. Rebecca me habló de tu experiencia en la gestión de clientes a gran escala. Hemos tenido problemas con la cuenta del grupo Anderson y, francamente, necesitamos tu experiencia. Experiencia, no simple confiabilidad ni previsibilidad. Experiencia. La diferencia era enorme. En mi primera semana ya estaba dirigiendo reuniones estratégicas y tomando decisiones con impacto inmediato. Cuando propuse reestructurar nuestros protocolos de comunicación con clientes basándome en lo aprendido en Alden Ventures, Marcus no solo me escuchó, sino que me pidió presentar la propuesta al consejo. ¿Llevas 3 años haciendo esto?, me preguntó tras la presentación. ¿Y tu anterior empresa nunca te promovió a un nivel directivo? Al parecer era demasiado predecible para liderazgo. Marcus rió, no de mí, sino de lo absurdo de la situación. Su pérdida es nuestra ganancia. La previsibilidad de los resultados es exactamente lo que queremos en un líder. La reunión con el grupo Anderson fue mi primera gran prueba. Amenazaban con abandonar Horizon Tech desde hacía meses, frustrados por los fallos de comunicación y los retrasos. Pasé 2 días preparándome, aplicando cada habilidad de gestión de relaciones que había perfeccionado en los últimos años. La reunión duró 3 horas. Al final no solo conservamos su negocio, sino que aceptaron ampliar su contrato en un 40%. ¿Cómo lograste eso?, me preguntó Sarah mientras regresábamos a la oficina. Escuché lo que realmente necesitaban en lugar de lo que yo pensaba que debían querer, y después les mostré exactamente cómo podíamos cumplirlo. La noticia del éxito con Anderson se difundió rápidamente por la compañía. De pronto otros jefes de departamento empezaron a pedirme opinión sobre sus relaciones con clientes. Marcus comenzó a incluirme en sesiones estratégicas ejecutivas. ¿Sabes?, comentó tras una reunión especialmente productiva, empiezo a pensar que subestimamos este puesto cuando lo creamos. ¿Te interesaría hablar de responsabilidades ampliadas? En Alden Ventures, responsabilidades ampliadas siempre había significado más trabajo por el mismo reconocimiento. Aquí sonaba a verdadera oportunidad. Al terminar mi primer mes ya no solo dirigía operaciones, sino también una nueva iniciativa de retención de clientes. Mi equipo había pasado de 12 personas a 18 y los indicadores de rendimiento de nuestro departamento eran los más altos en 2 años. Cada mañana, al entrar en Horizon Tech, recordaba lo que significaba trabajar en un lugar que valoraba las contribuciones por encima de las conexiones. Mis ideas no solo eran escuchadas, sino implementadas. Mi experiencia no solo era reconocida, sino aprovechada para el crecimiento de la empresa. El contraste con mi antiguo trabajo era abrumador. En Alden Ventures pasé 3 años intentando demostrar mi valor a personas que ya habían decidido que era prescindible. En Horizon Tech, mi valor se daba por hecho y el foco estaba en cómo maximizar mi aportación al éxito colectivo. Por primera vez en mi carrera profesional entendí lo que significaba trabajar en una compañía que realmente valoraba el mérito por encima de la política. 3 meses después, los rumores de la industria comenzaron a llegarme por canales inesperados. En un evento de networking trimestral me crucé con Janet Mills, de Pacific Financial, uno de los clientes menores de Alden Ventures. Amy, escuché que te mudaste a Horizon Tech, me alegro por ti. Su tono llevaba algo más que felicitación casual. Las cosas han estado interesantes desde que te fuiste. Mantuve mi expresión neutra. Ah, sí. Digamos que nuestro nuevo contacto en Alden no es tan receptivo como lo eras tú. 3 semanas para devolver una llamada, eso nunca pasaba contigo. Antes de que pudiera responder, otra colega la apartó, pero sus palabras se me quedaron grabadas. 3 semanas para devolver una llamada. Yo siempre me había enorgullecido de responder el mismo día. La siguiente información llegó de una fuente aún más inesperada. Daniel Morrison me llamó directamente a Horizon Tech 2 semanas más tarde. Amy, espero que no te moleste que te contacte. Tengo una pregunta profesional, pero también quería advertirte de algo. Por supuesto, Daniel, ¿qué sucede? Probablemente terminemos nuestra relación con Alden Ventures al final de este trimestre. Sentí que el estómago se me hundía. Morrison Industries era el cliente más grande de Alden, perderlo sería devastador. Lo lamento mucho, ¿puedo preguntar qué ocurrió? Daniel suspiró con fuerza. ¿Recuerdas esas llamadas mensuales de estrategia, donde repasabas las proyecciones trimestrales conmigo y ajustábamos el enfoque según los cambios del mercado? Claro.
pues tu reemplazo, Lily, creo que se saltó las 2 últimas llamadas programadas. Cuando finalmente devolvió la llamada, no pudo responder ni a las preguntas más básicas sobre nuestra cuenta. Todo era, le responderé más tarde, pero esas respuestas nunca llegaron. Cerré los ojos, imaginando la reacción de Arthur cuando se enterara de la decisión de Morrison. La gota que colmó el vaso fue la semana pasada. Tuvimos una crisis de entregas, ¿recuerdas cómo las manejabas tú? Lo dejabas todo, coordinabas con logística y me mantenías informado cada hora hasta resolverlo. Lo recuerdo. Lily nos dijo que presentáramos una queja por los canales correspondientes y que lo revisaría cuando tuviera tiempo. Amy, estamos hablando de un envío de $2 millones que estaba en el almacén equivocado, y ella lo trató como un simple problema de papeleo. Sentí una mezcla de emociones imposibles de separar, satisfacción al ver mi valor finalmente demostrado, pero también una tristeza genuina por la empresa a la que una vez había entregado tanto. Lamento que todo haya llegado a esto, Daniel. Sé que Arthur valoraba vuestra colaboración. Ese es el problema, no creo que lo hiciera. Cuando lo llamé directamente para hablar de nuestras preocupaciones, básicamente me dijo que Lily representaba la nueva dirección de la empresa y que, si no podíamos adaptarnos a su enfoque, quizá ya no éramos el socio adecuado. Se me cayó la mandíbula. Arthur había invitado, en esencia, a su mayor cliente a marcharse, en lugar de reconocer que promover a Lily había sido un error. De todos modos, prosiguió Daniel, quería que supieras que nuestra decisión no tiene nada que ver con animosidad hacia Odin Ventures como compañía, se trata únicamente de la calidad del servicio. Naomi, la recomendación que di a Horizon Tech de contratarte ha sido el mejor consejo de negocios que he dado en años. Después de colgar, me quedé en la oficina asimilando lo que acababa de oír. Perder a Morrison Industries obligaría a Odin Ventures a despedir al menos a 15 personas. No eran consecuencias abstractas, eran personas reales con las que había trabajado durante 3 años. Mi asistente llamó a la puerta. Amy, Rebecca Chen quiere verte cuando tengas un momento. La encontré en su despacho, rodeada de informes de la industria esparcidos sobre la mesa. Siéntate, Amy. He estado oyendo cosas interesantes sobre tu antiguo empleador. Se me encogió el corazón. ¿Habrían llegado hasta Horizon Tech los problemas de Holden? ¿Podría eso repercutir en mí? La cuenta de Morrison fue una buena victoria, continuó, pero, al parecer, no son los únicos clientes de Holden que buscan alternativas. Esta semana 3 compañías nos han contactado preguntando por nuestros servicios, y todas mencionaron tu nombre específicamente. Un alivio inmenso me recorrió. ¿De verdad? Parece que dejaste una fuerte impresión durante tu tiempo allí. La pregunta es, ¿cómo quieres manejar esto? Podrían ser oportunidades significativas para Horizon Tech, pero quiero asegurarme de que lo hagamos con ética. Agradecí su consideración. Creo que mientras respondamos a solicitudes genuinas, en lugar de ir tras sus clientes activamente, estamos en terreno sólido. Estas empresas tienen preocupaciones legítimas de servicio que podemos atender. Exactamente lo que pienso. ¿Te sentirías cómoda liderando las presentaciones para estas cuentas potenciales? Por supuesto. Durante el mes siguiente Horizon Tech firmó con 4 nuevos clientes, todos antiguos de Odin Ventures. Cada presentación seguía el mismo patrón, compañías frustradas con la caída en la calidad del servicio, los plazos incumplidos y la mala comunicación. Me descubrí defendiendo al equipo de Holden incluso mientras ofrecía nuestras soluciones. Están pasando por un periodo de transición, explicaba con diplomacia, pero en Horizon Tech podemos darles la consistencia y fiabilidad que buscan. El momento más difícil llegó cuando Margaret, de contabilidad, mi antigua compañera en Odin Ventures, me llamó una noche a casa. Amy, espero que no te moleste que llame. Obtuve tu número a través de Joseph. Por supuesto que no, Margaret, ¿cómo estás? La verdad, hay rumores de despidos. La cuenta de Morrison se ha perdido y, al parecer, otros 3 clientes importantes también se han marchado. Su voz temblaba. La gente dice que es porque te fuiste, que te llevaste todas las relaciones con los clientes. Margaret, eso no. No te culpo, me interrumpió. Entiendo por qué te fuiste, todos vimos cómo te trataban. Pero, Amy, algunos llevamos años en la empresa, tenemos hipotecas, hijos en la universidad, si Odin Ventures se hunde. El peso de las consecuencias imprevistas se posó sobre mis hombros. Yo había querido que Arthur reconociera mi valor, pero nunca deseé que gente buena sufriera por sus malas decisiones. ¿Estás buscando otras oportunidades?, pregunté con suavidad. A mi edad, ¿quién va a contratar a una contadora de 58 años? Pensé en los planes de expansión de Horizon Tech,
en los nuevos puestos que crearíamos al crecer. Margaret, ¿puedo darle a Rebecca Chen tu contacto? Vamos a necesitar apoyo financiero experimentado a medida que incorporemos estas cuentas. El alivio en su voz fue palpable. Amy, hazlo. Eres buena en lo que haces, y eso debería importar más que la política o la edad. Al colgar, me di cuenta de que algo había cambiado en mi manera de ver la situación. Ya no se trataba de la caída de Alden Ventures, se trataba de las personas encontrando lugares donde sus contribuciones fueran realmente valoradas. Algunos de mis antiguos compañeros aterrizarían en mejores circunstancias que antes. Pero la lección de Arthur se estaba volviendo clara para todos en la industria. Cuando priorizas las conexiones por encima de la competencia, no solo pierdes a buenos empleados, pierdes los cimientos que mantienen a una empresa estable. 6 meses después de que Margaret se uniera a nuestro equipo en Horizon Tech, recibí una invitación que me dejó helada. Estaba impresa en cartulina elegante y formal. Arthur Alden solicita el honor de su compañía en la cena anual de premiación de Alden Ventures. Me quedé mirando la invitación durante un largo rato, preguntándome a qué juego estaba jugando Arthur. Esa noche, Joseph me encontró en la cocina, dándole vueltas a la tarjeta entre las manos. No estarás pensando en ir en serio, dijo leyendo por encima de mi hombro. En realidad creo que sí. Me miró como si hubiera sugerido nadar con tiburones. Amy, ¿por qué querrías pasar por eso? Porque ya no soy la misma persona que salió de esa empresa entre lágrimas. Quiero ver en quién me he convertido. La cena se celebró en el gran salón del centro, el mismo lugar donde había asistido a esos eventos durante 3 años consecutivos, pero al entrar aquella noche todo se sentía distinto. Llevaba un vestido nuevo de seda verde esmeralda que me hacía sentir segura y poderosa. Más importante aún, me movía con otra actitud. Rebecca insistió en acompañarme, apoyo moral, dijo, aunque sospechaba que también sentía curiosidad por la compañía que había sido tan insensata como para dejarme marchar. La hora del cóctel fue incómoda, como había previsto. Antiguos colegas se acercaban con sonrisas cuidadosas y conversaciones cautelosas. Algunos parecían sinceramente contentos de verme prosperar, mientras que otros se mostraban incómodos, como si mi éxito reflejara negativamente en su decisión de quedarse. Tom, de contabilidad, me acorraló cerca del bar. Amy, todos te echamos de menos, las cosas no han sido iguales desde que te fuiste. ¿Cómo se están adaptando?, pregunté diplomáticamente. Bueno, que Margaret consiguiera ese puesto en Horizon Tech fue fantástico para ella y, la verdad, ha inspirado a varios de nosotros a empezar a buscar también. A veces no te das cuenta de que te estás conformando hasta que ves a alguien negarse a hacerlo. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y Arthur subió al escenario. Se veía más viejo de lo que recordaba, su cabello plateado más ralo, su rostro más marcado, el líder empresarial en el que alguna vez había confiado parecía de algún modo disminuido. Bienvenidos todos a lo que ha sido un año desafiante pero educativo para Alden Ventures, comenzó. Hemos aprendido valiosas lecciones sobre la adaptación, sobre la importancia de un liderazgo fuerte y sobre reconocer el talento allí donde se encuentre. Sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud, y por un momento ninguno de los dos apartó la mirada. Este año reconocemos a empleados que han mostrado una dedicación excepcional en tiempos difíciles, personas que dieron un paso al frente cuando más los necesitábamos. La ceremonia de premios siguió su curso habitual, reconocimientos por logros en ventas, excelencia en servicio al cliente, innovación y resolución de problemas. Pero todo tenía un aire forzado, como si Arthur intentara recrear antiguos éxitos por pura voluntad. Entonces llegó la sorpresa. Nuestro premio final de esta noche es nuevo, anunció. El reconocimiento a la excelencia en liderazgo va para alguien que quizá ya no esté con nuestra compañía, pero cuyo impacto sigue dando forma a la manera en que trabajamos. Amy Ayes, ¿serías tan amable de subir al escenario? El salón estalló en aplausos, pero yo permanecí inmóvil en mi asiento. Rebecca me dio un leve empujón. Vamos, este es tu momento. Caminar hacia el escenario fue el trayecto más largo de mi vida. Arthur salió a mi encuentro tendiéndome un trofeo de cristal que brillaba bajo las luces del salón. Amy, tu dedicación a la excelencia y tu compromiso con nuestros clientes marcaron un estándar que sigue inspirando a nuestro equipo. Aunque lamentamos que hayas seguido hacia nuevas oportunidades, queremos reconocer la base que construiste aquí. Tomé el micrófono y miré a los rostros con los que había compartido 3 años. Algunos sonreían, otros se veían incómodos, y unos pocos, como Lily, sentada en la mesa de la familia de Arthur, parecían francamente mortificados. Gracias, comencé, con la voz firme a pesar del corazón desbocado. Trabajar en Alden Ventures me enseñó valiosas lecciones sobre los negocios, sobre las relaciones,
Sobre todo, acerca de conocer tu propio valor. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. He aprendido que la lealtad es importante, pero nunca debe ser unilateral, y que el trabajo duro importa. Pero solo cuando ese esfuerzo es reconocido y valorado, y que a veces lo mejor que puedes hacer por ti misma y por tu carrera es alejarte de situaciones que ya no favorecen tu crecimiento. Los aplausos esta vez fueron más dispersos, inseguros. Estoy agradecida por mi tiempo aquí, porque me condujo hasta donde estoy ahora, en una empresa que valora el mérito por encima de la política, donde las ideas son escuchadas sin importar quién las proponga y donde el potencial no se limita con techos artificiales. Le devolví el micrófono a Arthur, cuya sonrisa se había vuelto visiblemente forzada. Gracias nuevamente por este reconocimiento. Y a mis antiguos colegas, recuerden que tienen más poder del que creen. Úselo con sabiduría. Al regresar a mi mesa, el silencio era ensordecedor. Entonces Margaret comenzó a aplaudir, seguida por Tom y después otros a lo largo del salón. No todos se unieron, pero lo suficientes como para que el mensaje quedara claro. Tras la cena, Arthur se acercó a nuestra mesa justo cuando Rebecca y yo nos disponíamos a salir. Amy, ¿podría hablar contigo un momento? Rebecca se excusó con diplomacia, dejándonos solos por primera vez desde mi renuncia. Ese fue un discurso notable, dijo Arthur, con un tono indescifrable. Fue honesto. Supongo que lo merecía, admitió, y lo vi cansado, derrotado como nunca antes. Sabes, estamos reestructurando el equipo de liderazgo, si alguna vez quisieras volver. Arthur, basta. Me levanté, mirándolo directamente a los ojos. Hace 6 meses tal vez me habría interesado demostrarte algo. Esta noche comprendí que no tengo que demostrarle nada a nadie, excepto a mí misma. El problema es que la empresa está teniendo dificultades sin ti. La empresa tiene dificultades porque tomaste decisiones basadas en la lealtad familiar en lugar del sentido empresarial. Ese ya no es mi problema que resolver. Tomé mi bolso y el trofeo de cristal, sorprendentemente pesado entre mis manos. Espero de corazón que Auden Ventures salga adelante, de verdad lo espero. Pero mi capítulo allí está cerrado. Al salir de aquel salón de baile sentí una sensación de cierre que no había anticipado. La mujer asustada y pasada por alto, que alguna vez había deseado desesperadamente la aprobación de Arthur, ya no existía. En su lugar estaba alguien que conocía su valor y no temía exigir que se le reconociera. Rebecca entrelazó su brazo con el mío al llegar al estacionamiento. ¿Y cómo se siente tener la última palabra? Sonreí, genuinamente feliz por primera vez en toda la velada. Se siente como libertad. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, ambas procesando lo ocurrido. Cuando finalmente crucé la puerta, Joseph me esperaba con una taza de té y una mirada inquisitiva. ¿Cómo estuvo? Perfecto, respondí, y lo decía en serio. Fue absolutamente perfecto. Esa noche coloqué el trofeo de cristal en mi estantería, junto a una foto de mi primer día en Horizon Tech, 2 símbolos de un mismo viaje, uno representando de dónde venía, el otro mostrando hacia dónde me dirigía. La mujer de esa foto era segura de sí misma, valorada y sin miedo de ocupar espacio en el mundo. Era todo lo que siempre había tenido el potencial de ser, solo esperaba el momento adecuado para emerger. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, sino simplemente convertirse en la persona que siempre estuviste destinada a ser. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.